¿Sabes cómo realizar el registro único de beneficiarios finales? Comencemos señalando unas nociones generales de esta obligación. Se trata de una obligación de carácter informativo. Esto quiere decir que el hecho de realizar el registro único de beneficiarios finales no te va a causar ningún impuesto, que es una creencia errónea que tenemos en el medio. Esta información va a ser parte integral del RUT. Entonces, la pregunta que nos hacen es si al ser parte integral del RUT va a ser una información pública. La respuesta es no. A pesar de hacer parte integral del RUT, esta información solo va a ser de acceso para las entidades de control. Estamos hablando de la DIAN, la Contraloría, la Fiscalía, las superintendencias. ¿Cuáles son los plazos para el suministro inicial de la obligación? Y bueno, ya sabemos que es máximo hasta el 31 de julio del 2023. Y hablamos en este caso de un plazo inicial porque el registro único de beneficiarios finales tiene una obligación de actualización permanente, es decir, cuando yo perciba cambios en ese registro único o en ese control de mi sociedad, voy a estar en la obligación de realizar actualizaciones. ¿En qué consiste la obligación? Pues en suministrar la información requerida del beneficiario final dentro de los plazos estipulados por la ley. Información que en términos generales, pues estamos hablando que se trata del tipo de documento, número de identificación, nombres, apellidos, entre otros datos del beneficiario final. Pero entonces, ¿quiénes son los beneficiarios finales? Se entiende por beneficiarios finales aquellas personas naturales que ejercen el control efectivo directa o indirectamente. Señalamos entonces que se trata siempre de personas naturales. No existen beneficiarios finales que sean personas jurídicas. Entonces, el beneficiario final bien puede tratarse de beneficiarios finales de personas jurídicas o de estructuras sin personerías jurídicas. Tratándose de personas jurídicas, nos vamos a preguntar por los porcentajes que esa persona natural tenga en la persona jurídica. Decimos entonces que sería beneficiario final de la persona jurídica aquella persona natural que actuando individual o conjuntamente, sea titular directa o indirectamente, del 5% más del capital, de los derechos de voto, de los activos, de los rendimientos. Y subrayamos en esta parte la palabra conjuntamente porque puede darse casos en los cuales, si bien una sola persona no tenga un porcentaje igual o superior al 5%, sumado los porcentajes que llegue a tener con sus vinculados hasta el segundo grado de consanguinidad, padres, hijos, abuelos o hasta el primero de afinidad cónyuge, pues ambos conjuntamente sí llegan a ese porcentaje y deban ser reportados como beneficiarios finales. Vamos a ver enseguida un ejemplo para entender ese concepto de control conjunto. Ahora bien, me dice la norma, cuando definitivamente no se identifique ninguna persona natural en los términos de los numerales anteriores, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal. Entonces, la primera idea básica con la que nos quedamos cuando hablamos de persona jurídica es que tenemos que mirar los porcentajes que esas personas naturales tienen en la persona jurídica. El segundo grupo, hablamos entonces de estructuras sin personería jurídica y acá ya no nos preguntamos por los porcentajes, sino por los roles. Tendrán la calidad de beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica aquellas personas naturales que ostenten la calidad de fiduciante, fideicomitente, constituyente, comité fiduciario, bueno, y me trae la norma un listado de quienes, una vez ocupado ese rol, tendrían la calidad de beneficiario final. Conclusión de esta primera parte de este video informativo. Entonces, definitivamente cuando hablamos de beneficiario final, siempre vamos a hablar de personas naturales, individualizadas. No podríamos hablar de beneficiarios finales, personas jurídicas. Siempre debemos irnos hasta la persona natural. Y excepcionalmente, la norma me dice que podría ser el representante legal quien se registre como beneficiario final cuando definitivamente no logré, después de agotada toda la debida diligencia, determinar esas personas naturales. Miremos algunos ejemplos básicos para entender la complejidad de lo que puede ser el registro de beneficiarios finales. Pues el ejemplo más básico o más fácil sería tener una persona jurídica con 5 accionistas y cada uno con el 20%. Pues por supuesto que no tendríamos duda que cada uno de esos accionistas, por tener más del 5%, sería beneficiario final de esa persona jurídica. Pero ¿qué pasa en el caso de otra persona jurídica donde, bueno, mi primer accionista tiene el 50%, por supuesto, beneficiario final, el segundo tiene el 44%, por supuesto, beneficiario final, pero adicionalmente tengo un grupo familiar, cada uno con un 2%,
pero sumados conjuntamente tienen más del 5%. En ese caso, cada una de estas personas, en este caso papá, hijo e hijo, se considerarán beneficiarios finales de esta persona jurídica, ¿correcto? Importante entonces analizar el concepto de control conjunto en el caso de las personas jurídicas. Miremos este tercer ejemplo para que entendamos el concepto de control indirecto. Tengo una persona jurídica, a su vez los accionistas de esa persona jurídica, pues tengo una persona natural con el 20%, no me queda duda que es un beneficiario final por tener más del 5%, lo mismo que este segundo accionista, persona natural, pero a su vez de esta persona jurídica es accionista otra persona jurídica que ostenta el 60%. Entonces, la norma, el registro único beneficiario final me dice, pregúntese, correcto, pregúntese quién hay detrás de esta persona jurídica. Y pues resulta que detrás de esa persona jurídica me encuentro unas 4 personas naturales, cada una con el 25% sobre esta, que indirectamente representan el 15% sobre esta primera persona jurídica. Es decir, serán estas 4 personas las que yo debo reportar como beneficiarios finales de esta persona jurídica junto con esas otras dos, ¿correcto? ¿Qué pasa en los casos de el control conjunto e indirecto? Tengo el mismo ejemplo, pero resulta que acá dos de estas personas naturales tienen el 5%, ¿cierto? Pero resulta que entre estas dos personas naturales, pues bien hay una relación de parentesco, se trata de padre-hijo o se trata de cónyuges y ambos sumados tienen sobre esta de forma indirecta más del 5%, en este caso el 6%, pues ambos se considerarán beneficiarios finales de esta primera persona jurídica. Terminemos con dos ejemplos más. ¿Qué pasa en los casos de estructuras sin personería jurídica? Veíamos ahí en nuestro primer slide que poco relevante resulta ya el tema del porcentaje, porque acá me interesa, o la palabra clave es el rol. Digamos que tengo una fiducia acá y tengo mis fideicomitentes, cada uno con el 1, con el 4, con el 95. Como todos tienen esa calidad, independientemente del porcentaje, todos tres en este caso serán beneficiarios finales de esta estructura sin personería jurídica. Entonces, la idea principal de esto es, cuando analizo sociedades, analizo porcentajes. Cuando analizo estructuras sin personería jurídica, analizo roles. Excepcionalmente, cuando definitivamente no logré determinar quiénes son los beneficiarios finales, la norma me permite reportar al representante legal. Las sanciones, pues la norma me dice, de conformidad con el artículo 631-6, cuando un obligado a suministrar la información en el registro único no la suministre o la suministre de manera errónea o la suministre de manera incompleta, pues nos tiene diferentes sanciones. La primera es sanción por la no inscripción, esa primera obligación que tenemos plazo hasta el 31 de julio del 2023, me dice una VT por cada día de retraso, es decir, sanciones bastante cuantiosas. Asimismo, sanción por no actualizar, porque constantemente estoy en la obligación de verificar si he tenido cambios en esos beneficiarios finales. Me dice, si usted no actualizó dentro de los plazos establecidos por la ley, usted va a tener una sanción de 1 VT por cada día de retraso en la actualización. O sanción por información de datos falsos, incompletos o equivocados, tenemos sanciones de hasta 100 VTs. Resulta entonces esencial en este registro único de beneficiarios finales realizar la debida diligencia para determinar cuáles son las personas naturales que tienen esos porcentajes o esos roles. Asesórate de la mano de nuestros expertos para cumplir con esta obligación de forma adecuada y evitar las sanciones que pueda acarrear su incumplimiento.